Nuestros soldados tenían muchas ganas de luchar. Fue increíble. Todos sabían que aquella podía ser la última batalla de la guerra, pero corrían y entraban en combate sin prestar atención a las balas y granadas, sin pensar en el hecho de que podían morir o resultar heridos. Sobre las 6:45 de la tarde, los alemanes estaban exhaustos. Divisiones enteras empezaron a desintegrarse y los supervivientes regresaron a Berlín o a los bosques del sur de la ciudad. Zhukov tenía por fin abierta la vía de entrada a Berlín que hacía 4 días que reclamaba. Su ejército estaba a 60 kilómetros del centro de la ciudad, pero la carnicería había sido terrible. En las colinas de Zielou, los soviéticos perdieron unos 30.000 hombres, mientras que los alemanes sufrieron unas 10.000 bajas. Para el ejército, que estaba prácticamente derrotado, fue una gran proeza de los alemanes. La carrera seguía entre Zhukov y Koniev. Mientras los hombres de Koniev se acercaban a Berlín por el sur, Zhukov ordenó a sus hombres que entraran por el este y rodearan la ciudad desde el norte. A las 10 de la mañana, los 1000 proyectiles del último bombardeo aliado empezaron a caer sobre la ciudad. La primera alarma de ataque aéreo significaba «se aproximan los bombarderos». Era un sonido largo y continuo. Luego venía el caos que no podremos olvidar ya jamás en la vida. Cuando las bombas explotaban, el suelo se estremecía y pensabas, si la casa se desmorona, se habrá acabado todo. No podrán sacarnos de aquí. Una vez finalizado el asalto, el ejército nazi realizó un desfile militar para celebrar el 56º cumpleaños de Adolf Hitler. En su última aparición pública, Hitler otorgó medallas por la lucha en el este. El líder del Tercer Reich depositó sus esperanzas en la entrega fanática de los adolescentes alemanes. Esos cerdos intentan destruirnos. Cada vez sentíamos más rabia. Y en esas condiciones, cuando el enemigo aparece, acabas con él. Era él o tú. Y con un poco de suerte yo seré más rápido. Eso es lo que te pasaba por la cabeza, o al menos por la mía. Cuanto más se acercaban los soldados rusos, más nervioso me sentía. No era miedo, era más un sentimiento de ya vienen, ahora veremos qué soy capaz de hacer contra ellos. Nunca quise esconderme. No pretendo hacerme el héroe, pero cuanto más se acercaba el peligro, más emocionante me resultaba todo. A medida que el ejército soviético se cernía sobre Berlín, esos jóvenes y sus abuelos recibieron órdenes de convertir la ciudad en un gran Stalingrado y a la vez en la tumba del ejército soviético. ...21 de abril de 1945... En el suburbio berlinés de Marsan, los artilleros soviéticos se preparaban para un bombardeo histórico. Los proyectiles llevaban inscritos mensajes como «por Stalingrado» o «para el canalla de Goebbels». A las 9:30 de la mañana las bombas empezaron a caer. Los proyectiles recorrieron 16 kilómetros para acabar cayendo en el centro de Berlín. Por primera vez en toda la guerra, el corazón del Tercer Reich de Hitler se encontraba al alcance de la artillería enemiga. El ejército soviético estaba a las puertas de la ciudad. Los proyectiles llegaron tan repentinamente que ni siquiera los oíamos. Durante los bombardeos se oye el silbido de las bombas mientras caen antes de explotar. Si las oyes, puedes ponerte a cubierto, pero si no, ya no hay nada que hacer. Te quedas paralizado. Es más una situación de a cubierto inmediatamente. Tras 4 días de dura batalla en el este de Berlín, las fuerzas soviéticas consiguieron destruir las líneas de defensa exteriores alemanas. Al sur de la ciudad, las columnas de tanques del mariscal Koniev se aproximaban al canal Teltov y al suburbio de Potsdam. Al mismo tiempo, los hombres del mariscal Zhukov se acercaban a las ciudades del norte y avanzaban hacia los suburbios del este.
Solo hacía 6 semanas que Hitler había ordenado que se construyera una amplia red defensiva dentro de la ciudad. Las tropas soviéticas tenían que ser detenidas en principio por minas terrestres y sistemas de trincheras canalizados hacia zonas de destrucción. Las barricadas y los cañones debían proteger todas y cada una de las calles. Pero no habían tenido tiempo suficiente y faltaban tanto hombres como recursos. La defensa estaba a medias y solo habían 41.000 hombres en la guarnición. La mayoría eran policías, hombres mayores formados como guardias locales llamados Volkssturm y adolescentes de las juventudes hitlerianas como Wolfgang Urbanski. Por primera vez, nos dieron uniformes y equipos de verdad. Me parecía Rambo. De izquierda a derecha llevaba granadas de mano, granadas de mango, 2 pistolas y, lo más importante de todo, una ametralladora. A las 7 de la tarde del 6º día, el Ejército Rojo alcanzó el canal Teltow. Solo separaban 36 metros de agua sus tanques del centro de la capital de Hitler. Pero los refuerzos de Berlín llegaron justo a tiempo. Forzadas por los hombres de Zhukov, las unidades que tanta resistencia habían opuesto en las colinas de Seilov llegaban de nuevo al centro de la ciudad. Estos 45.000 soldados se convirtieron una vez más en la columna vertebral de la defensa. Traían consigo 60 tanques para bloquear el avance de la armada soviética. El círculo de acero soviético se cerraba sobre Berlín, pero Hitler resistía en la ciudad condenada. Desde su búnker, bien escondido bajo la Cancillería del Reich, Hitler seguía dando órdenes a tropas inexistentes y exigía ataques suicidas a sus exhaustos soldados. La escena del Führerbunker es casi una escena cómica de esas comedias francesas en las que las puertas se abren y se cierran y la gente se cuela en las habitaciones y negocia y sale a escondidas y vuelve a entrar a hurtadillas. Y el único actor que está siempre en el escenario es el chiflado del centro, el propio Hitler, volviéndose cada vez más irracional y perdiendo el contacto con la realidad. Mientras Koniev se preparaba para cruzar el canal Teltow por el sur, el ejército de Zhukov empezó a su vez la invasión por el este y el sudeste. Stalin había fijado un límite entre las líneas de avance de los 2 mariscales, pero empezó a cerrarlo hacia el centro de la ciudad. Ahí, el edificio en ruinas del Parlamento, el Reichstag, sería el objetivo, el corazón simbólico de la Alemania de Hitler. Ambos mariscales querían que fueran sus tropas las que colocasen la bandera roja en lo alto del edificio. 24 de abril. Cubierta por un ensordecedor bombardeo, la infantería de Koniev cruzaba el canal Teltow. Pero en esa zona los veteranos del Volkssturm estaban apoyados por tropas regulares y los primeros avances rusos fueron repelidos gracias a feroces contraataques. Pero hacia el mediodía, los tanques de Koniev empezaron a abrirse camino entre el laberinto de edificios del lado norte. Hacia el este, los hombres de Zhukov también avanzaban, aunque en ese punto los defensores eran tropas de las SS que contraatacaron frenéticamente. Las enfermerías alemanas estaban saturadas de heridos. Para la joven de 16 años, Gisela Stange, representó una auténtica pesadilla. Evidentemente no era enfermera, pero corría arriba y abajo y ayudaba a sujetar brazos o piernas que debían ser enyesados o amputados. Había sangre bajando por las escaleras y me ordenaron limpiarla para que nadie la viera. Por supuesto, todo aquello me afectó profundamente. Antes no lo hacía siempre, pero tras aquello volví a rezar todas las noches antes de irme a dormir. Luchando por cada centímetro, los defensores alemanes del sur y del este se vieron obligados a retroceder hacia el centro de Berlín. Pero el 25 de abril llegó la noticia que tanto temían los berlineses. 24 kilómetros al oeste, los ejércitos de Zhukov y de Koniev se habían juntado traspasando los perímetros norte y sur de la ciudad. Berlín estaba rodeada. No había escapatoria posible para la desesperada guarnición ni para los habitantes de la ciudad.
Pero aún había algunos dispuestos a seguir luchando y en las calles llenas de escombros, los tanques soviéticos pasaron de ser cazadores a ser cazados. ...26 de abril de 1945, 10º día de la batalla de Berlín. El Ejército Rojo había rodeado por completo la capital de la Alemania nazi. El golpe final de la Unión Soviética para derrotar la ciudad estaba a punto de empezar. Pero antes, una parte del ejército del mariscal Koniev puso rumbo a Torgau, 120 kilómetros al sudoeste, junto al río Elba. Allí se encontraron frente a frente con unidades del primer ejército de los Estados Unidos. Los dos bandos celebraron la caída del Tercer Reich. Pero para el alto mando soviético el encuentro significó algo más que el simple final del Tercer Reich. Las tropas soviéticas avanzaron hacia el norte por el río Elba, bloqueando el paso a los estadounidenses a Berlín. Stalin por fin estaba satisfecho. Los aliados ya no podrían llegar a la ciudad. Los aliados occidentales, a pesar de tener vía libre hacia Berlín y de que la gran mayoría de los alemanes hubiera preferido rendirse a un oficial británico, estadounidense o francés antes de que el Ejército Rojo los encerrara en el Gulag, pero no tuvieron la oportunidad. Los aliados occidentales se detuvieron a orillas del río Elba, permitiendo que los soviéticos fueran los únicos en avanzar hacia Berlín. Más de 460.000 soldados soviéticos, 3.000 cañones y 1.500 tanques estaban preparados para el asalto final al corazón de Berlín. En el cielo, los aviones soviéticos de reconocimiento jugaron un papel vital en el control del avance de sus propios ejércitos. Mirábamos el mapa y decíamos: esta zona ya es nuestra. Y el comandante la sombreaba con un lápiz. Y esto también es nuestro, aunque aquí queda algo de resistencia. Así que tendríamos que mandar una unidad para hacernos con esa casa. Así es como lo hacíamos. Al este, los hombres de Zhukov avanzaban siguiendo el río Spree hacia el corazón de la ciudad. Al sur atacaban desde las posiciones avanzadas del canal Teltov. Tras una despiadada lucha, se hicieron con el aeropuerto de Tempelhof. El último punto de unión con el resto de Alemania quedó definitivamente cortado. Los alemanes se dispersaban en pequeños grupos a medida que se les obligaba a retroceder. ...27 de abril, los últimos 8 tanques Tiger de las SS se hallaban en el Parque Tiergarten. Sus mortíferos cañones de 88 milímetros dominaban la zona que rodeaba el Reichstag. Al amanecer, los comandantes soviéticos estaban decepcionados por el lento avance de sus tropas. Cuando los tanques rusos intentaban penetrar en las calles abarrotadas de escombros, se convertían en presa fácil para los soldados de las SS y de las juventudes hitlerianas. Había chicos jóvenes, gente mayor. Todos iban armados con Panzerfaust. Los Panzerfaust, que eran extremadamente peligrosos para los tanques. Podías situarte en una esquina, disparar, y ya habías acabado con el tanque, que ardía en llamas. Su capacidad de penetración era increíble. Los Panzerfaust lo atravesaban todo. Eran bastante precisos y tan sencillos que cualquiera podía manejarlos. Estaba garantizado que atravesaban el acero y que explotaban dentro. Al mando de las fuerzas que avanzaban al norte hacia el Reichstag estaba el general Vasily Chuikov, defensor de Stalingrado. Ordenó a sus tropas que adoptaran las tácticas de lucha callejera desarrolladas en esa terrible batalla. Pueden imaginarse lo intensa que era la lucha en la ciudad. Solo podíamos avanzar por las calles. Pero en todas partes había callejones y pasajes subterráneos. No había ningún frente unificado. Y cada objetivo debía atacarse por separado. Aquí, la experiencia de las unidades que participaron en el asalto a Stalingrado nos fue de gran ayuda. Los tanques estaban en el centro de la calle. Los cañones